Muy buenas noches. Bueno, como usted seguramente habrá escuchado, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, fue elegido hace unos meses para un periodo de 2 años. Y desde entonces, desde antes, desde la campaña, ha hecho todo lo posible para extender su periodo a 5 años. Cuando lo que ganó en las urnas fue un periodo de 2 años, quiere ganar fuera de las urnas un periodo de 5 años. Su más reciente movida en ese sentido fue hacer una disque consulta ciudadana este pasado domingo, que ganó de calle, diciendo que el pueblo había votado a favor de que se quede 5 años. Es un tema muy importante, no solamente para los bajacalifornianos, sino que me parece que vale la pena hacer una reflexión sobre este tema de las disque consultas populares. Y para hacerlo el día de hoy me acompaña, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo. Paula, ¿cómo andas? Carlos Bravo, regidor. Muy buenas noches, ¿cómo están? están? En esta ocasión nos acompaña Hernán Gómez. Hernán, Hola, Leo. muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo que escribía hoy en mi columna del periódico Excelsior es que vamos a empezar por hablar claro. Esto no fue una consulta, esto no es una consulta, esto es una payasada. Y perdón que te lo diga, Paula, el que tiene la culpa es López Obrador. Ay, no. Ya. Bueno, sí, porque Como esas siempre mismas... en todo, ¿no? No, porque esas mismas consultas, Patito, las hizo el presidente cuando era presidente electo con el tema del aeropuerto de Texcoco y con el aeropuerto y con el tema de una consulta de 10 puntos de su principal agenda. Esos no son consultas populares, no son consultas públicas, son una payasada. De acuerdo, y se dijo en su momento que una de las cosas que a mí menos me parecían de este proyecto era la manera en la que consultaban, no el mecanismo de consulta popular. Pero creo que hay una diferencia. No es consulta. Pero creo que hay una diferencia fundamental que hace que esta consulta y en general el contexto de lo que está haciendo Bonilla sea muchísimo más delicado, muchísimo más grave que lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y yo sí separaría lo que hace López Obrador en sus consultas que lo que hacen en este caso. Pero todas son patitos. Pero la consulta... Sí, ya, dijiste, lo dijiste rápido. Eso siempre lo hemos dicho. Okay. Estamos de acuerdo que fueron patitos. Pero los efectos... Bueno, ahorita la vemos. Los efectos y el contexto de esta son muy peligrosos porque, a diferencia de los de López Obrador, esta es la primera vez que se hace una consulta que va en contra de una elección democrática realizada de forma... La hizo el INE, o sea, no hay una consulta del INE del aeropuerto. No hay una consulta del INE. Aquí sí hay una elección que se realizó con todos los... Por 2 años. Por 2 años, que se realizó con todo el proceso democrático. La realizó el Instituto Nacional Electoral. Hoy en la mañana Ciro Murayama ponía en un tuit los datos de cuántas casillas se instalaron, cuántos funcionarios se capacitaron. Bueno, como siempre, lo hace bien el INE, hace bien eso. Esta consulta va en contra de una elección democráticamente realizada. A diferencia de las consultas de Andrés Manuel que fueron a partir de proyectos de política pública, esta elección contraviene el resultado, esta consulta contraviene el resultado de una elección democráticamente hecha por la institución adecuada. Aunque la primera consulta que hizo López Obrador como presidente electo del aeropuerto de Texcoco fue para legitimar, entre comillas, una decisión que él tomó. Pero él tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Pero de política pública. Por eso estamos de acuerdo. No estás yendo en contra de una elección democrática para elegir a una persona. O sea, lo que tú dices es una consulta. Lo que se consulta es importante en esto, no solo, que ya hubiera habido una elección en la que ya había salido la gente para elegir a Bonilla por 2 años. ¿Son consultas, Patito? A ver, Carlos. sí son consultas, Patito. Yo estaría de acuerdo con Paula en distinguir. No es lo mismo someter a consulta Patito una decisión de política pública que someter a consulta Patito, digamos, una ley, una ley vigente o una decisión popular ya tomada. Me parece importante poner en contexto lo que estamos viendo, porque desde 2014 se reformó la ley en Baja California para establecer con toda claridad
que la gubernatura que iba a ser electa en 2019 terminaría en 2021. Esto en Baja California, como en muchos otros estados de la República. En Puebla, en Veracruz. Con el propósito de armonizar los calendarios electorales locales con el federal, ¿no? Ahora, esta no es la primera vez. Bonilla lleva en total 4 intentos tratando de darle la vuelta a la ley. Cuando estaba en campaña, en pre-campaña y en campaña, estuvo empujando para decir, no es por 2, es por 5, por 6. Después, 36 días después de la elección, cuando una coalición de diputados locales del PAN y de Morena modificaron la Constitución. Luego, en tercer lugar, ahora... Vergonzoso. Vergonzoso, desde luego. Y ahora con esta simulacro de consulta popular. Y el cuarto intento va a ser pues llevándolo a la Corte a ver si la Corte le ayuda. Porque no han publicado la reforma constitucional porque la están chicaneando para publicarla unas horas antes de que tome posesión. Subir el costo a crear como disrupción política. Yo creo que esto, digamos, es un abuso y es una arbitrariedad porque implica crear, lo de la consulta en particular, que fue tu pregunta, implica crear un simulacro de participación ciudadana para dotar de una aparente pátina de legitimidad a una decisión, número 1, arbitraria, número 2, contraria a la ley vigente, y número 3, que contradice la voluntad popular ya manifestada en las urnas. Yo creo que la Corte la va a echar abajo, pero ahorita vamos a eso. Solamente para terminar, en efecto, creo que no son idénticas. No son idénticas la consulta del aeropuerto, las otras consultas que ha hecho López Obrador con esta, pero sí hay un argumento de decir que el presidente lleva una responsabilidad secundaria. Yo creo que la responsabilidad principal aquí es del gobernador Bonilla y del Congreso local. Pero López Obrador tiene, déjame terminar, tiene una responsabilidad secundaria en haber creado, en cierto sentido, las condiciones de posibilidad para que otros actores recurrieran al mecanismo de las consultas patito para hacer este tipo de cosas. Precisamente ese punto que quería hacer. Me da mucho gusto coincidir contigo el día de hoy en tu artículo en el Universal y el mío, de que efectivamente es una consulta patito, pero pues también en las de López Obrador eran patito, ¿verdad? Sí, pero... Ahí está, lo acaba de decir Carlos. Pero Bonilla es un personaje impresentable, Leo, y yo no diría que todos los actores políticos van a actuar de esta manera. Y además... Yo celebro que haya una parte de la coalición gobernante que se haya desenmarcado de esto, que Tatiana Cloutier muy enérgicamente haya dicho que esto no está bien, que Porfirio Muñoz Ledo también. Pocos. Que Olga Sánchez Cordero haya dicho, lamentablemente solo dijo que opinaba como ministra en retiro cuando debió actuar como secretaria de Gobernación, eso lo podemos discutir después, pero de alguna manera también dijo, esto es anticonstitucional. Entonces yo por lo menos veo que estamos frente a dos cosas. Por un lado, un movimiento muy grande donde han entrado algunos impresentables, lo hemos hablado otras veces. Yo no voy a defender a los Bonillas, ni a los Bartlett, ni a estas figuras que hay dentro de Morena. Y eso, bueno, genera mucha confusión y yo creo que frente a eso el partido tendría que estar actuando más enérgicamente. Bueno, la presidenta del partido lo apoya. Vergonzosa la postura. Dice que es un tema práctico, que es un tema hasta de ahorro. No podemos hacer elecciones cada 2 años, Leo, dice Jacob Polemski, ¿no? Sí. Hay otra cuestión, Leo. Para mí esto está de alguna forma mostrando una vez más lo débiles que son las democracias en los estados, digamos, del país. En muchos de los estados, y lo manipulables que son los congresos, los tribunales, etcétera. Esta historia, digamos, que Carlos resumía en 4 actos, de alguna forma no hay que olvidar que comienza en 2014, cuando el propio PAN, cuando ve que va a perder la próxima elección, modifica la Constitución para cambiar el siguiente periodo de gobernador. Entonces, ya de entrada hay este antecedente. Y no lo digo para disculpar a Bonilla, pero ya existe el antecedente de que el PAN, sabiendo que iba a perder, modificó la ley. Ahora, modificó la ley en el marco de la ley. No es lo mismo modificar la ley fuera del marco de la ley o intentar cambiar las reglas una vez que las reglas ya están en funcionamiento. Claro. Y nada más quiero recordar 2 antecedentes que menciono hoy en mi artículo. A través del tribunal, primero se intentó del Tribunal Electoral Local se intentó modificar ya de forma ilegal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
dijo, no, esto no se puede porque el no local puedes dijo hacer que cambios. sí, ¿eh? No, Sí, por sí, eso, sí. el local. Y luego Y lo revirtió el federal, lo les dijo, revirtió oigan, diciendo, ustedes no pueden cambiar las frieguen. reglas Pues sí. 90 días antes de la elección, Claro. con toda razón. Y luego hay otro antecedente importante. Después de que Bonilla apela, el tribunal vuelve a aclarar, o sea, revierte nuevamente el fallo, confirma la sentencia previa y aclara, claramente estaba establecido que la elección iba a ser por 2 años y ordena modificar la convocatoria a la elección donde se estaba convocando un gobernador por 6 años de forma indebida. Entonces, ya había estos antecedentes Sí, sí. y el elector salió a votar con este antecedente, sabiendo que totalmente. iba a votar. Por Entonces, cierto, encuestas que sí son de verdad representativas de la población de Baja California dicen... Massive Caller. Sí, no, Massive Caller Esa no es no. representativa. No, Bueno, de no es vivienda. representativa, es un sondeo. Dicen que la gente en Baja California está en contra de la extensión de 5 años. Pues, Pero déjenme ir... Están en contra del abuso. Yo, creo. a mí lo que realmente me molesta mucho es el tema de las consultas Patito. Yo sé que ustedes dicen que es diferente cuando las de López Obrador y las de Bonilla. Y les voy a decir por qué me molesta, se los digo. Porque yo sí creo en la democracia participativa. Yo creo que la democracia participativa es un tema interesante que se puede complementar con la democracia representativa, Paula Sofía. Pero si tú lo haces mal, pues la gente va a perderle confianza a este mecanismo muy importante de la democracia participativa, porque eso no es consulta popular, eso no es democracia participativa, eso es un artilugio o para comprobar, para legitimar una decisión tomada como el aeropuerto o para echar para atrás la ley de 2 a 5 años en caso de Bonilla. Yo, más que... ¿No? Yo puedo tener mis reservas respecto incluso de la democracia participativa. Y en este caso, lo que me parece muchísimo más grave es el estado lamentable en el que está la democracia representativa. Eso Pues, es un buen si punto. estamos hablando... Bueno, pero entonces necesitas democracia participativa. ¿Cuál es la crisis de la democracia en este caso? Sí. Yo me centraría más en un congreso local Sí. que se dejó convencer Sí. para hacer una cosa completa, total y absolutamente ilegal. Eso es lo realmente Y luego, grave del Lo caso. realmente grave De es acuerdo. el estado Lo de la otro democracia fue simplemente- representativa. Pero lo otro, la consulta que Patito luego- no es sustituto que luego de... no. aterriza, porque esta consulta Patito la organizó el Congreso local. Sí. Que luego, después de haber hecho su porquería, todavía la plancha por medio de una consulta Patito. Entonces, en realidad aquí la gran crisis es de la democracia representativa en el Estado. Esa es la parte que me parece La democracia bien representativa, grave. Patito, no se puede, No se puede sustituir complementar con una democracia participativa, Patito. O sea, entonces en realidad lo que estamos Pues sí. hablando es que Sí, el todo hace estado de la cuac. democracia No, pero es esto Todo hace Patito. cuac. Además, una acotación. Ganso. Hay algo Exacto. una acotación. Hay algo que hace aún más grave la cuestión, que es que son los propios legisladores haciendo una consulta fuera del marco de la ley. Sí. Ya no son, como fue con aquí, ya no es el partido como fue con López el Obrador. aeropuerto. Que tomara Ya no es el partido, ya son los o sea, ellos tienen una responsabilidad sí, sí. política. Sí. Lo que están haciendo es casi cercano al golpismo de alguna forma. Yo creo que en determinado caso podría configurarse como una causal de juicio político. Yo creo que sí. ¿Sí? Pero sí, yo creo que sí. Pero a ver, yo Bueno, quiero decir y un par haber de sido cosas. corrompidos Sí. también, Habría porque eso que- hay que Vete a saber cómo los investigarlo. convencieron, Porque Porque no cómo sé. convencieron al PAN, al Claro. aquí todos los partidos son Bueno, responsables. se dice que les No dieron solo hasta Morena, Leo. $1 millón de dólares ¿Sí? o impunidad a los legisladores pasados 9 que cambiaron panistas votaron Sí, a sí, favor. no, bueno, es que de verdad Bueno. A ver, Leo. es una democracia ¿En qué- representativa, en qué- no, Patito. ¿Y en qué estado también la dejaron los panistas? Para que el primero se 100% se dejaran sobornar a la Yo creo que primera. aquí hay dos cosas. La primera, a mí me parece muy importante en este caso, lo que decía Hernán, no defender a los impresentables que hay en la coalición de Morena. Sí. Estoy enteramente de acuerdo, pero creo que eso no es suficiente. Creo que además hay que exigirle a los que avalan abiertamente o con su silencio cómplice, digamos, a esos impresentables, a quienes no los condenan abiertamente, porque en casos como este y en otros, hay una responsabilidad de quienes tienen voz o quienes tienen responsabilidad pública de no hacerle el juego a este tipo de Comencemos farsas. con el presidente, ¿qué te parece? A ver, ahí Que voy. el presidente Ahora. visitó, Sí. casi, pues está medio sospechoso, visitó Baja California
este fin de semana. Mira, yo lo que te decía, Leo, insistiría en la distinción que hacía en un principio. La mejor fue una casualidad. Aquí hay responsabilidades principales y responsabilidades secundarias. Sí. La responsabilidad principal es de Bonilla y del Congreso local, de los partidos. 100%. Ahí es donde está ocurriendo, digamos, la litis, por decirlo como abogado. Impresentable el personaje del señor Bonilla. Yo creo que ahí hay que ubicar el corazón de la discusión. Ahora, es verdad que no podemos exentar a los actores o a los poderes federales ni antes ni después. Como decía hace rato, creo que el presidente López Obrador tiene una responsabilidad secundaria en haber creado las condiciones de posibilidad para que otros actores a nivel local hagan consultas patito como las que él ha hecho. No son igual porque no están sometiendo a consulta, entre comillas, lo mismo, pero de todas maneras son consultas hechas al margen de la ley que no generan ninguna certidumbre, que no se hacen con padrón, cuya logística es un desastre, etcétera, etcétera. Hay una responsabilidad, esa es la previa, las condiciones de posibilidad. Hay una responsabilidad posterior que tiene que ver con cómo responde el presidente, como dices, digamos, haciéndole el juego, diciendo, hay una controversia. No, no hay una controversia, hay un abuso, ¿no? ¿Cómo responde la secretaria de Gobernación? O sea, creo que hay una responsabilidad secundaria posterior al hecho. Y el principal actor en esto, yo diría que tampoco es el presidente. Creo que va a ser la Suprema Corte de Justicia. Sí, desde el punto de vista legal, la Corte la tiene súper papita. No hay manera de defender legalmente lo que está pasando en Baja California. Desde el punto de vista político es más delicado, porque, digamos, viniendo de un contexto en el que hay toda esta suerte, este nerviosismo, este sospechosismo de que la Corte está capturada o no, pues aquí la Corte tiene la responsabilidad de mandar un mensaje inequívoco de que este tipo de situaciones son inaceptables. A ver, déjenme poner en la mesa una pregunta incómoda, ¿no? Hernán, y comienzo contigo. Si el presidente López Obrador le dice a Jaime Bonilla, ya, mira, Jaime, son cuates, por cierto, lo llevó al béisbol alguna vez. Ya, Jaime, ya, ve por 2 años, luego te vamos a buscar un acomodo en el gobierno federal, en fin, y se acaba la controversia, ¿o no? A ver, no sé, Leo, yo creo que aquí había responsabilidades políticas. Sin duda. Y quisiera decir cuáles me parece que, o sea, porque... Sí. A ver, y yo no tengo muy claro. Por un lado, nos quejamos de que López Obrador se mete en todo y opina de todo. Y luego, y que por eso también es un autoritario. Y luego, cuando no aborda ciertos temas, también se lo reclamamos. Pues y me lo digo a mí mismo. Lo cual resulta sospechoso. Me lo digo a mí mismo. ¿No? ¿Por qué no interviene en este caso? Sí, ¿por qué no interviene en este caso? Pues bueno, él está diciendo porque la Corte tiene que hacer su trabajo y está dejando que las instituciones funcionen. Vamos a ver, no emitamos un juicio hasta que no veamos que las instituciones funcionaron para terminar y ahí hagamos el juicio. Lo que quiero decir es que sí, a ver, sí el presidente pudo parar esto con una declaración, no hablando con su cuate Bonilla en corto, sino... También. Bueno, también quizás, pero... Eso también funciona en política. Quizás, pero con una declaración fuerte en la mañanera podría haberlo detenido. Sí. Y pensando, no en una lógica intervencionista, sino en pensando en la propia reputación de la coalición que él encabeza. Los ha dejado jugar, Hernán, los ha dejado jugar. Hasta para defender la reputación. Y luego, pero de las no es solo López Obrador. Pues Por ejemplo, yo creo que aquí el partido podría haber tenido un papel mucho más relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que está haciendo Bonilla viola los principios de Morena. Y la dirigencia de Morena, en vez de salir a decir, como lo hizo J. Cole, que este es un tema práctico y que es más práctico gobernar por 5 años, ya que hubo una elección por 6 en vez de 2, tuvo que decir, perdón, pero los principios del partido son estos y este señor los está violando. La Secretaría de Gobernación tendría que tener un papel de operación política y no erigirse entre la secretaria y el subsecretario Peralta en intérpretes de la Constitución, porque por más de que sean muy buenos abogados, su papel en gobernación no es interpretar la constitucionalidad de un acto, eso lo hace la Corte. Entonces, el momento en el que Olga dice, es anticonstitucional, pero bueno, yo estoy opinando como ministro en retiro. No, perdón, señora, usted es secretaria de Gobernación y tiene que actuar como secretaria de Gobernación. Y el subsecretario Peralta luego, para colmo, diciendo, no, sí es constitucional, discrepando uno del otro. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que lo han dejado. Disciplina e institucionalidad. Yo estoy de acuerdo contigo. En Morena, en la coalición gobernante. Pero en el fondo,
lo han dejado jugar, lo han dejado. Le han hecho el juego a la farsa. Sí, esa es la claro. verdad. Yo no O sé. sea, Esa es la verdad. aquí estamos hablando de que hubo consulta popular, de que no han publicado la ley, de que qué viene, de que la Suprema Corte. Yo creo que en el fondo el presidente y el gobierno los han dejado seguir Yo creo con que esto. es una bola que se ha dejado A ver correr. hasta dónde llega. Yo creo que a sí. ver, estiren la liga y a ver hasta si se rompe o no se rompe. Yo creo que es una bola que se ha dejado correr. Sí. Pero creo que es una bola que se ha dejado correr sabiendo que hay portero al final. O sea, al final, dejarle el asunto a la Suprema Corte de Justicia, y inevitablemente... Pero entonces, ¿para qué la dejan correr? No debió llegar hasta ahí. Efectivamente, No yo debió creo... llegar hasta No, ahí. es que Hasta yo las creo que mismas. efectivamente Así es, no debió de haber hizo llegado. falta oficio político. Sí. De la Voluntad, secretaria, voluntad política, que de es la algo que secretaria de siempre Gobernación, Sí. que debería dejar de opinar como ministro en retiro y empezar a trabajar como secretaria de Gobernación, porque es muy Bueno, fácil. o el presidente es muy debería fácil. dejarla que trabaje como secretaria sí. de Gobernación. O sea, Ese es un- se debería de hacer un trabajo Diría como yo. secretaria de Gobernación. Digo, ya tienes bien poquitas facultades. Dentro de las facultades que le queda todavía es la coordinación con estados y municipios, que en realidad es un oficio político, es ir para allá y hablar con ellos. O sea, esa es la chamba del secretario de Gobernación y ha sido siempre. Una chamba también, que yo creo que el presidente, y eso sería tema para otra mesa, ya te estoy proponiendo, Leo, Venga, a el ver. tema de dentro de la crisis de los partidos, creo que también Morena trae una crisis. No, bueno, O sea, ¿qué tal Morena este fin trae de una semana? crisis profunda No, hombre. que se ve también en este tipo de cosas. La perredización del Morena. Morena también Las tribus. trae una crisis que se ve en este tipo de cosas. En el tipo de cosas en el que la presidenta no defiende sus estatutos, todo el mundo está muy preocupado peleándose por una presidencia que agarran el camino y la dejan y agarran el camino y la dejan. Creo que esto también es un resultado de una... Déjame nada más añadir una cosa casi. Yo creo que todo lo que has de decir es cierto, pero también hay un componente adicional, que es el presidente no parece dispuesto a invertir ni un segundo. centavo de capital político en tratar de poner orden dentro de su propio Porque partido. le conviene a él. El desorden, ¿a quién beneficia? Al líder, que es el que acaba... Pues está pensando muy mal, porque bueno, el este que acaba, proyecto es de largo plazo. El que acaba resolviendo todos los conflictos suponía. es el gran líder. Fíjate, Creo que aquí bueno, faltó, o sea... Si no, no se resuelven. Oficio político de todos, pero que independientemente del oficio político, al final No estoy de acuerdo. es una operación... Es que estoy de acuerdo, meterte pero- a hacer la operación cuando todo va a terminar en la corte, indefectiblemente, es gastarte tus Yo balas. creo que todo va a están terminar en la corte. tentando el terreno, es una especie de globo sonda, a ver que si funciona o no O funciona. no quemar tu capital político Y- si de todas maneras, si tú hacías el oficio político y Bonillo te decía que no, ibas a terminar en la corte. A ver, Igual ibas a terminar en la una corte. última ronda, 30 Ya, segundos. ya no va a cada dar quien. tiempo, pero yo sí quisiera decir que, digamos, más allá de la discusión coyuntural del caso, aquí hay una discusión de fondo que podríamos tener en otra ocasión que tiene que ver con la relación entre, digamos, democracia y liberalismo, entre voluntad popular y Estado de Derecho. Me da la impresión de que esta consulta en particular nos muestra con mucha claridad los problemas que implica someter a la voluntad popular una decisión sin que esa digamos, consulta esté sometida a las reglas, porque no puede haber, digamos, no es posible una democracia, un ejercicio democrático sin normas, sin procedimientos que la regulen, la ordenen y que le den certeza. Las reglas, necesitamos reglas claras, Reglas e incluso instituciones, claro. cuando estamos Pero que ahí discutiendo están. decisiones Y de están. poderes democráticamente electos, Sí. porque si no, la democracia se desfonda y en nombre de la voluntad popular lo que tenemos son actos de profunda arbitrariedad. Hernán, 30 Mira, segundos. yo simplemente termino diciendo que había mucha incertidumbre de que este gobierno, o que si López Obrador llegaba a la presidencia, México avanzaría hacia el autoritarismo, que iba a violar la separación de poderes, que no iba a respetar las decisiones de la Corte o del Congreso. La realidad es que no ha sido así, que en el nivel federal tenemos normalidad democrática, pero estas cosas si pasan estas cosas en el nivel local, es preocupante porque generan un clima de incertidumbre en muchos que creen que este gobierno no tiene una agenda democrática. Yo no lo creo, pero les estás dando armas a esos sectores que creen que este gobierno Se vuelve nos lleva sospechoso. hacia el autoritarismo. Se Entonces, vuelve yo creo que sospechoso eso. frente a estos casos, por cuidar su propia reputación, por cuidar la propia reputación del partido, así, aunque solo fuera en términos pragmáticos,
tendrían que haber parado a Bonilla y tienen que parar. Bueno, a lo mejor no lo quieren parar a Bonilla porque sí hay en el fondo. Yo no lo creo. Autoritarios. Yo no lo creo. Yo creo que es una omisión porque hay muchos temas en la agenda que han tenido prioridad. Hay 557 temas y Bonilla pues no tuvo no le dieron la atención que le debieron haber dado. Oye, pero no nada más por un tema de reputación, también por hacer valer la ley, ¿no? 30 para eso una autoridad. Pues sí. Sí. Yo honestamente creo que el gran papel ahorita que sigue después de toda esta infamia es el de la Corte. El de Ahí la Corte. sí faltará y yo espero que la Corte cumpla Imagínense como que la debe de Corte no cumplir. se logren los 8 votos para declarar inconstitucional la reforma constitucional de Baja California. Ahí ya podemos hablar de que efectivamente existe la crisis constitucional que se está Que no hay avecinando. ninguna normalidad Que democrática. quitaron al ministro Medina Mora a lo mejor por un... ¿no? Ay, Leo. Ya, esa ya es mezcla, ya es teoría de la conspiración. Yo me quedo... Sería gravísimo. Me quedo con la idea buenísima de que la democracia representativa patito no puede ser sustituida por la democracia Ni complementada. Participativa, patito. Ni complementada. Ni una patito ni otra patito. Correcto. Señores, Gracias, como Leo. siempre un placer debatir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Va a estar con nosotros ahora Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia para hablar de cómo va la legalización de la marihuana, que supuestamente era una propuesta de este gobierno durante la campaña. Regresamos en un momento más.